Hola, soy Camila Navarrete. Soy Gabriela Castillo. Y yo soy Tamara Godoy. Y esta cápsula fue desarrollada para la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo del Pensamiento y está a cargo de la docente Michelle Castro. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de la falta de interacción social en el desarrollo del lenguaje. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la falta de interacción social en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas en la educación parvularia, desde las teorías del aprendizaje de Piaget y Vygotsky, además proponer acciones educativas para abordar estas problemáticas en contextos escolares. El lenguaje es más que solo palabras, es nuestra ventana al mundo, nuestra forma de conectarnos. Pero ¿qué sucede cuando esta ventana se empaña? Cuando la interacción que nutre el lenguaje se ve limitada. La interacción social es un factor fundamental en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, ya que el lenguaje no se desarrolla de manera aislada. Es una herramienta social que se aprende, practica y perfecciona mediante la comunicación con otros. Un ejemplo de esto es el caso de la pandemia COVID-19 y el confinamiento prolongado, los cuales tuvieron un impacto directo en las experiencias sociales de los niños y niñas, especialmente en la etapa de educación parvularia en Chile. Según la encuesta nacional del monitoreo educacional en pandemia, realizada periódicamente en 2021 y 2022 por la Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile, Universidad Católica y el Ministerio de Educación, muestran diversos resultados. En el segundo reporte de 2022, el 84% de los directores de establecimientos educativos afirmó que los niveles de lectura y lenguaje de sus estudiantes están más bajos que en el 2019. El tercer reporte del 2022 además identificó que un 79% de los directores percibió un rezago en lectura, lo que también impacta en el desarrollo oral y escrito de los estudiantes. Esto confirma que una proporción muy alta de docentes y directores notó retrocesos en el lenguaje de los estudiantes tras la pandemia. Estos datos nos permiten afirmar que la escasa interacción social ha generado una afectación concreta en los procesos comunicativos y lingüísticos de los niños y niñas, lo que representa un desafío urgente para las comunidades educativas. Para entender por qué la interacción es tan crucial, recurrimos a dos gigantes de la psicología del desarrollo, Lev Vygotsky y Jean Piaget. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, el lenguaje se construye a partir de la interacción social. El niño no adquiere el lenguaje de manera aislada, sino que necesita de un entorno social que lo medie y le permita avanzar en su zona de desarrollo próximo. La falta de interacción limita esta mediación, haciendo que los niños no puedan internalizar estructuras lingüísticas complejas. Además, Vygotsky señala que el lenguaje cumple una función instrumental y reguladora y su desarrollo está profundamente ligado a la participación en actividades sociales con otros. Vygotsky habla de tres conceptos clave para el desarrollo del lenguaje: la zona de desarrollo próximo, lenguaje como herramienta de mediación e interacción como base del aprendizaje. Entonces, ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Es justo ese espacio en donde el aprendizaje que ocurre en interacción con otras personas, especialmente con aquellas que ya dominan ciertos conocimientos o habilidades, como por ejemplo adultos, maestros o compañeros. El lenguaje es el medio principal de esta interacción. A través del diálogo, la explicación, preguntas, respuestas, se construye el conocimiento. En conclusión, el lenguaje es la herramienta social que permite que exista un mediador en el aprendizaje para que después, con práctica y apoyo del mediador, lo que hoy el niño hace con un guía, mañana lo podrá hacer solo. El otro concepto clave que Vygotsky propone es el lenguaje como herramientas de mediación. El lenguaje es una herramienta cultural creada y compartida socialmente que luego el individuo interioriza para pensar. Primero usamos el lenguaje para comunicarnos con los demás, luego lo usamos con nosotros mismos y finalmente se transforma en un pensamiento interno. En conclusión, el lenguaje nace de la interacción social y se convierte en una herramienta para la autorregulación y el pensamiento. El otro fundamento que plantea Vygotsky del lenguaje como herramienta social es la interacción social como base del aprendizaje. Vygotsky afirma que todo aprendizaje humano sea primero a nivel social y luego a nivel individual. El lenguaje es el vehículo principal de esta interacción por medio del diálogo, las instrucciones y el juego simbólico. Los niños internalizan las normas, conceptos y habilidades culturales. El lenguaje es el medio que conecta al individuo con su cultura y con los otros, y por eso es esencial como herramienta social del aprendizaje.
Desde la teoría de Piaget, durante la etapa preoperacional entre los 2 y 7 años, los niños comienzan a usar el lenguaje para representar objetos y pensamientos. Sin embargo, requieren experiencias activas y sociales para avanzar cognitivamente. La falta de interacción social impide que se den procesos de asimilación y acomodación necesarios para construir nuevas estructuras mentales. Además, sin el contacto con otros, se mantiene un mayor egocentrismo, lo que retrasa la capacidad de tomar turnos para hablar. Este autor presenta tres conceptos clave: habilidades etapa clave del para el desarrollo uso del cognitivo, lenguaje. egocentrismo infantil y asimilación y acomodación. Entonces, en la etapa del desarrollo cognitivo, con énfasis en la etapa preoperacional, las características clave son: el niño empieza a usar el lenguaje de forma más compleja, puede representar objetos mentalmente mediante palabras e imágenes, y también piensa de forma intuitiva, no lógica, y tiene dificultades para ver el punto de vista de los demás. Aunque Piaget ve el lenguaje como consecuencia del pensamiento, durante esta etapa el niño usa el lenguaje para expresar lo que piensa, desea y observa, y empieza a interactuar más con su entorno social. Esto permite que el lenguaje se convierta en una vía para intercambiar ideas, aprender normas sociales y construir conocimientos con otros. El egocentrismo infantil significa que durante la etapa preoperacional, el niño o niña tiende a ver el mundo solo desde su punto de vista. Es decir, tiene dificultad para ponerse en el lugar del otro. Por ende, a medida que el niño interactúa con otros y se enfrenta a puntos de vista diferentes, el lenguaje se convierte en un medio para tomar conciencia del otro y poco a poco desarrollar habilidades comunicativas más ajustadas. Como último concepto tenemos la asimilación y acomodación. Asimilación es cuando el niño incorpora nueva información en esquemas mentales ya existentes. Y acomodación, el niño modifica sus esquemas mentales para ajustarse a una nueva información o a nueva experiencia. Cuando el niño interactúa socialmente y conversa con otros, escucha nuevas ideas, puntos de vista diferentes y explicaciones que pueden contradecir sus esquemas mentales previos. Esto estimula procesos de asimilación y acomodación, usando el lenguaje como canal para recibir, procesar y reajustar la información. También queremos mencionar a un autor chileno el cual también fundamenta esta problemática. Él es Humberto Maturana, biólogo y epistemólogo. Él tiene una visión profundamente biológica y relacional del lenguaje, muy distinta a la de Piaget y Vygotsky. Para Maturana, el lenguaje no es solo un sistema de comunicación ni una herramienta para transmitir información. Es ante todo una forma de coordinar acciones con otros seres humanos en el vivir juntos. ¿Qué dice Maturana sobre el lenguaje como herramienta social? Maturana sostiene que el lenguaje no se desarrolla en un individuo aislado, sino que emerge de la relación con otros. Es decir, hablar no es solo emitir palabras, sino coordinar conductas con sentido compartido. Para Maturana, el lenguaje es una forma de convivir que construye nuestra realidad, nuestras relaciones y nuestras emociones. No es una herramienta externa que usamos, sino que una dimensión de nuestra existencia. Desde su perspectiva, el lenguaje surge en la relación, no en el individuo. Es el medio por el cual se configura el mundo humano y es inseparable de la efectividad y la convivencia. Tras ver todos los fundamentos de esta problemática a través de los autores, nos queda hacernos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer como cuidadores o educadores para atender las dificultades en el lenguaje por la falta de interacción social? Acá les traemos diferentes propuestas. La primera propuesta es implementar juegos de rol en el aula. Estos juegos favorecen la interacción social mediada como plantea Vygotsky y permite la asimilación de experimentar nuevas experiencias que enriquecen su lenguaje, como menciona Piaget. Un ejemplo de juego de rol puede ser el supermercado. Los niños asumen roles de vendedor, comprador, cajero, entre otros, y practican diálogos cotidianos. La segunda propuesta son talleres de conversación entre pares y adultos.
Algunos ejemplos de esto pueden ser una rueda de preguntas. Un adulto inicia una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué harías si encuentras un león? Y cada niño responde promoviendo turnos de habla. Otro ejemplo puede ser entrevistas a un experto. Un niño adulto representa un oficio y los demás le hacen preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo apagas un incendio en el caso de que sea un bombero? La tercera propuesta trata sobre lectura compartida y dramatizada de cuentos. Esto permite mediar el lenguaje a través de modelos adultos y refuerza estructuras lingüísticas al asociar imágenes y palabras. Algunos ejemplos de esto pueden ser lectura de un cuento mostrando imágenes de este en grande y pausando la lectura para realizar preguntas como ¿qué crees que pasará? O ¿cómo se siente el personaje? O también que la educadora junto a los estudiantes dramaticen algún cuento mientras lo leen. La cuarta propuesta es crear espacios de juego libre supervisado, lo cual promueve las interacciones espontáneas que fortalecen el lenguaje en contextos significativos y resolución colaborativa de conflictos durante el juego. Algunos ejemplos pueden ser bloques narrativos. Construyen torres y el adulto pregunta ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se cayó? Caja de disfraces, donde ellos también tengan el acceso a prendas y accesorios para poder inventar historias. Y la quinta y última propuesta es el uso de títeres o teatro infantil, lo cual permite a los niños practicar expresiones lingüísticas en un contexto lúdico y permite la asimilación de formas de comunicación y adaptarse cognitivamente a nuevas situaciones. Un ejemplo de esto puede ser un teatro de problemas. Los títeres enfrentan algún conflicto, como por ejemplo pelean por un juguete, y los niños deben proponer soluciones. También puede servir para que los niños puedan practicar tonos, susurrar, hablar fuerte, hablar cantado, entre otros. En resumen, en esta cápsula analizamos cómo la falta de interacción social afecta el desarrollo del lenguaje en niños y niñas en educación parvularia y en todos los estudiantes. A partir de las teorías de Vygotsky y Piaget, comprendemos que el lenguaje se construye en interacción y que es clave para el desarrollo cognitivo y comunicativo. Ambas teorías nos ayudaron no solo a entender la problemática, sino también a proponer estrategias pedagógicas concretas que permitan apoyar a los niños en su desarrollo lingüístico desde el aula. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hasta la próxima.